Bien, vamos a dar la bienvenida a este segundo módulo del curso de trauma organizado por nuestra asociación Danza Terapia de Chile, Danza de la Vida, con nuestra querida Laura León. Y hoy es el segundo y último día de este curso de introducción. Así es que vamos a ver hoy las aplicaciones prácticas dentro de lo que alcancemos a ver hoy, lo que más podamos, para nosotros estar con posibilidades de ya empezar a avanzar en este camino, de acompañar de mejor manera a las personas. Así que bienvenida Laura, bienvenidos a todos y a todas, bienvenido Kevin, que hace tiempo que no te veía. Bienvenidos a todos. Y Gracias. Elena, eso es. Bueno, Se sumó alguien más. Súper. ya querida. Bueno, como les había comentado hoy día y como comentaba ahora Loreto, hoy día vamos a hacer ya la bajada a lo que tiene que ver con el abordaje del trauma, cómo se interviene en trauma. Vamos a hacer una bajada directamente a lo que tiene que ver con el cuerpo, si bien ayer apareció en muchas de las explicaciones, pero hoy día un poquito más específico. Y esa bajada, que ha sido la parte más interesante, como de cómo trabajar desde la danza terapia, danza de la vida. Hay una propuesta de cómo poder ahí aportar desde este método, ¿ya? Bueno, al igual que ayer empezamos con la alineación, ¿les parece? Y luego ya con la parte práctica. Así que vamos a ponernos cómodas, a poner nuestra espalda recta, vamos a cerrar nuestros ojos y cada uno va a ir conectando con su respiración plena. Vamos a ir sintiendo como el aire, el oxígeno va ingresando en nuestro cuerpo, cada uno con su ritmo de respiración natural. Vamos a enviar el aire hacia abajo, hacia nuestro pecho, hacia nuestra espalda, hacia nuestro vientre. Y vamos a ir sintiendo como el aire va recorriendo todo nuestro organismo, de los pies a la cabeza. Vamos sintiendo que ese aire que ingresa nos aporta vitalidad, salud y energía. Y al sentir nuestro cuerpo, nos sentimos presentes aquí y ahora. Ahora nos vamos a ir a sentir la base de nuestra columna vertebral, el coxis y la planta de los pies apoyadas en el suelo. Y desde el coxis y la planta de los pies apoyadas en el suelo, conectamos profundamente con la tierra. Ahora vamos subiendo poco a poco, vértebra por vértebra, hasta llegar arriba a la cervical. Y desde ahí conectamos con el cielo. Sentimos la conexión del cielo y de la tierra en nuestro cuerpo. Conectamos ahora con nuestro corazón como lugar central del profundo yo soy y sentimos la conexión del cielo y de la tierra desde nuestro corazón. Y nos vamos a quedar un momento en esa conexión.
Y ahora poco a poco vamos a ir movilizando desde las manos, de los pies y vamos a ir lentamente abriendo nuestros ojos. Vamos a empezar ahora con la parte teórica, práctica también. Vamos a ir avanzando al igual que ayer algunas diapositivas y luego vamos a dar un espacio para preguntas, para inquietudes, reflexiones y al final de la presentación también, además que es el segundo y último módulo, dejar un espacio de conversación, ¿ya? Así que voy a compartirla, Loreto. Sí, una reflexión que tenía del Ya, módulo de ayer. Tú comentaste, me corrige si no es así, eh, ya, de que el trauma se produce cuando nuestra mente y cuando a nivel emocional no somos capaces de comprender aquello que ha sucedido. O sea, que claro, no tenemos herramientas para dar una palabra o para dar una comprensión de aquel acto que ocurrió, sea un accidente, sea una vulneración o una agresión, en fin, como que me quedo sin poder explicármelo a mí misma, claro, claro. ¿no? Es Ahí intolerable. es intolerable. Entonces, esa sería como la base del trauma, ¿no? Que yo soy incapaz de poder, entonces se produce el trauma en ese momento. Claro, No no tengo es herramientas, tolerable ni físicamente, ni emocionalmente, de ni es ninguna manera soy capaz de comprensible. procesarlo. Claro, pero no es una incapacidad propia, digamos. Ahí quizá es el evento en sí mismo, es intolerable. Sí, No es que yo, claro, pero tiene que claro, ver con esa tiene que ver con dificultad, no, eso, ¿no? no lo puedo Entonces, tolerar en exacto, ninguno de los niveles. claro. Y dentro de eso, según cada ser humano, pues tiene grados de comprensión y grados de tolerancia, ¿no? Claro, Ya. claro, Entonces, mi reflexión, digamos, era ya. que nosotros, por ejemplo, en danza terapia, danza de la vida, lo que trabajamos sobre todo es en aumentar la conciencia, aumentar la Sí, capacidad de ver más allá, sí, aumentar la capacidad de descubrir mis propios dones y habilidades, reforzar claro, el yo soy. Entonces, sí, la conexión con lo sagrado, con lo trascendente. Entonces, mi pregunta es, al nosotros reforzar todo esto que acabo de mencionar, ¿estamos dotando a las personas de una capacidad mayor para no entrar en trauma, sino que hablando, sabiendo que es subjetivo, que cada uno tiene sus sí. grados y todo eso, pero como que tenemos más herramientas para enfrentar Claro que sí, situaciones difíciles al ampliar la conciencia, al claro conectar que con lo trascendente y al reconocer mis dones y habilidades? sí, digamos que aparte de la contribución que podemos hacer desde la danza terapia, como en la reparación del trauma, también desde lo preventivo tenemos ya más herramientas porque tenemos más conciencia corporal, más conciencia de nosotros mismos, entonces sí, desde la mirada más preventiva, como que podemos contribuir a afrontar de otras maneras ciertas situaciones de la vida. Entonces tiene ese carácter preventivo también. Ya. Vamos a aprovechar a propósito de lo que dice Loreto. ¿Alguien más quiere comentar algo, alguna inquietud, alguna pregunta, reflexión con la que se hayan quedado ayer antes de avanzar a esta segunda parte, donde entramos ya en el abordaje? Por ahí, Verena, cuéntame. Ahí creo que no te escucho, Verena. No, no te escucho. Ahora sí, Ahí sí, ahora ahí sí, sí. hola. Hola, ¿cómo están? Bien, Eh, bien. Quería comentar solamente que ayer no pude estar Ya, en la primera sesión y no tuve oportunidad tampoco de escucharla. ya, Entonces, puede que al final me surjan dudas que ya resolvieron. ya. No Solo hay quería ningún decir problema. eso. No hay ningún problema. Puedes ¿Ya? preguntarlas y ahí hacemos la conexión con lo que se revisó ayer. Así que puedes Ya, bacán. preguntar, puedes ir tomando nota Muchas gracias. mientras y después las Sí, sí, revisamos. por supuesto. Ya, Listo. Ok, muchas gracias. de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de empezar? Ya, voy a compartir entonces la presentación. Vamos a ver. Estoy ahí tratando de ponerlo en grande. Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, ya.
que a veces no las veo porque cierro la ventanita ahí para ver la presentación. Sí se ve Ahí. bien. Ya, súper. Entonces ahora vamos a comenzar con el segundo módulo y ahora vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con el trabajo en trauma. Ya. Entonces lo primero, cuando hablamos de trauma y de cómo se aborda el trauma, empezamos a hablar del concepto de reparación. ¿Ya? Se pueden escuchar algunas críticas en torno a la palabra de reparación, porque uno podría pensar estoy reparando algo, como algo, sé, estoy reparando un auto, un objeto, pero hay toda una explicación detrás que da un contexto a esta palabra, ¿ya? Entonces, el proceso de reparación tiene muchos aspectos. Antes de una psicoterapia, por ejemplo, hay aspectos proteccionales, de seguridad de la persona, aspectos legales muchas veces cuando hablamos de trauma, porque hay situaciones que son constitutivas de delito. Incluye también lo que hablábamos ayer de la resignificación. La resignificación hace parte de la reparación, que es un proceso mucho más grande, ¿ya? Y lo principal es que la reparación se funda sobre la protección. Ocurre muchas veces que podemos estar haciendo procesos psicoterapéuticos o terapéuticos de otra área, digamos, pero resulta que nosotros estamos reparando no a la persona, lo que nosotros buscamos reparar es el daño a consecuencia de la situación traumática o de la violencia. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos reparar si esa situación de maltrato, de violencia o que genera trauma aún no ha sido interrumpida. Entonces, esa es la base. Yo lo primero que tengo que asegurar, no sé, si un niño víctima del trato, que ese niño que es víctima de maltrato no siga siendo maltratado ese mismo día, por ejemplo, después de una sesión de danza terapia, después de una consulta terapéutica. Una mujer que sufre violencia, entonces yo estoy trabajando en una terapia de reparación, pero resulta que esa persona va a llegar a su casa y sigue expuesta a dinámicas de violencia. Entonces la reparación se funda sobre la protección. ¿Y qué entendemos por reparación? Esto me hace pensar en un concepto que yo ayer no mencioné, pero Loreto lo mencionó ayer en el WhatsApp de la compasión. O sea, aquí hay un trabajo técnico, teórico, pero también un trabajo humano, ¿ya? Es un proceso relacional de restitución de la dignidad. Hay un vínculo de profundo respeto, de validación y de reconocimiento. Esto no solo en trauma, siempre en los espacios terapéuticos debe ser así, pero cobra una mayor relevancia incluso cuando hablamos de personas traumatizadas que no han sido reconocidas, que no han sido validadas y que han vivido situaciones de maltrato. Y es un proceso social, ocurre en el encuentro con otros. Y ese otro no es solo el terapeuta, también es la comunidad, también es ese grupo de personas en las cuales yo voy a un taller. Entonces yo voy reparando a través de esos vínculos sanos. Y lo más importante, como decía al inicio, se repara con la persona y no a la persona. Ya que eso es muy importante y que hay muchas críticas en torno a eso, a la palabra de reparación. Y quise hacer este cuadro comparativo a propósito de eso, de la diferencia entre reparar a y reparar con. Entonces, cuando hablamos de reparar a, hay una visión más patologizadora y cosificante. Yo no estoy reparando un objeto, una cosa. Lo negativo reside dentro de la persona, porque si yo pienso que tengo que reparar una persona, es como esa persona tiene algo negativo que debo reparar. Se centra en el daño y en el déficit. Siempre es importante evaluar el daño. Eso es cierto. Y es una evaluación bien compleja, hay entrevistas, test, pero también tenemos que considerar los recursos. ¿Ya? Entonces aquí hay un foco más en el daño. Y el terapeuta puede perder de vista a la persona, como la parte integral de la persona, y caer muchas veces en una estigmatización. Aquí, a propósito del lenguaje y de decir reparar a, también ocurre que uno dice, no sé, mira, este es un niño abusado. En realidad no, este no es un niño abusado, es un niño que ha sufrido abuso. Entonces el lenguaje construye realidad. O la persona que se identifica y dice, yo soy depresivo. No, tú no eres depresivo, tú sufres depresión. Entonces uno se estigmatiza mucho a través del lenguaje y de las palabras. Yo me determino de esa manera. Y yo soy mucho más que el trauma que viví. Entonces eso es muy importante en esta distinción a propósito del lenguaje y de las palabras que utilizamos. Y cuando hablamos de reparar con, hay una visión que reconoce al paciente, al cliente, al alumno, o el nombre que, hay distintos nombres que se utilizan, como una persona de valor digna de respeto. ¿M?
lo negativo no reside en disculpen, lo negativo no reside en la persona, sino que reside en las situaciones traumáticas, en el evento, en el entorno y no en la persona. No pierdo de vista el daño, porque es importante si yo voy a hacer un proceso terapéutico reparatorio por trauma, tengo que saber cuál es el nivel de daño en distintos niveles, pero enfatizan los recursos resilientes. Finalmente yo evalúo el daño, pero ¿a qué voy a echar mano yo al momento de hacer un proceso reparatorio? A los recursos resilientes de la persona, de la familia, del entorno, de la comunidad. ¿M? Y el terapeuta se compromete en una relación con una persona integral, con los aspectos sanos también de la persona. El trauma aparece como una parte del continuo en esta historia de vida y no es solo el trauma. Entonces eso es súper importante como hacer esa distinción. Me pasó lo mismo de ayer que no me avanza la diapositiva. Ahí sí. eh, tengo estoy tratando de retroceder. Ahí sí. Ahí sí, ya. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ya. Objetivos reparadores. Aquí quise poner un listado de objetivos reparadores y va a aparecer mucho de lo que conversamos ayer a propósito del impacto del trauma. Entonces, lo primero, facilitar la expresión de sentimientos, de emociones también. Hay un al tiro empieza a pensar que la danza terapia claramente puede ser un canal para poder expresar mis emociones, mis sentimientos. Y hay distintos lenguajes. Está el lenguaje verbal, hay personas que escriben, que es una forma de expresar y de canalizar, pintar. Y la danza es un lenguaje, por supuesto, que nos puede ayudar en esa expresión de sentimientos, de emociones. Facilitar la expresión de secretos. Esto aparece harto en la práctica clínica porque muchas veces hay dinámicas traumáticas como lo es el abuso sexual, que se ha estudiado que hay ciertas dinámicas que se llaman la ley del silencio y del secreto. Se instalan secretos muchas veces con los niños a través de la manipulación, entonces por eso es importante facilitar la expresión de secreto, de que no se requiere tener esos secretos. Recuperar el control del cuerpo y del ambiente. Eso es fundamental. Conversábamos ayer mucho de cómo el cuerpo pareciera que toma el control de mí sin que me dé alguna comprensión, alguna explicación a propósito de esto, de la memoria traumática, de la memoria en el cuerpo. Entonces necesitamos recuperar ese control del cuerpo y del ambiente. Y este es un objetivo que contribuye a la reparación del daño por trauma. Explicar, esta es la parte también donde hay que psicoeducar muchas veces a los pacientes, a los clientes, explicar los flashbacks, las pesadillas y los recuerdos. Las personas tienen muchas veces esta idea de que estoy loco, estoy loca. En realidad no hay una explicación para esto, hay toda una explicación incluso científica a partir del cerebro y por qué sucede que yo un poco reexperimento esto que sucede en el pasado, tengo pesadillas, recuerdo, entonces la psicoeducación en torno a estas situaciones que ocurren. Corregir percepciones equivocadas, muchas veces hay percepciones en relación a mí misma, a los otros, entonces también doy un espacio más reflexivo, conversacional, pero siempre incorporando el cuerpo para corregir estas percepciones. Aumentar autoestima. Yo creo que la autoestima es uno de los principales indicadores, la baja autoestima ante situaciones traumáticas y dolorosas, junto con la culpa, que aparece mucho. Desarrollar habilidades propias de la etapa evolutiva, ya como desarrollar habilidades, recuperar también ciertas actividades que uno está desarrollando a propósito del trauma que se han visto interferidas y el alivio de síntomas específicos. Nos encontramos harto con ánimo depresivo, dificultades para dormir, entonces es un objetivo bien principal el trabajar los síntomas específicos. Por ejemplo, no sé, hay una persona que quiere recuperar o volver a trabajar, pero resulta que esa persona está con crisis de pánico. Entonces hay que priorizar objetivos y primero hay que estabilizar a esa persona, buscar trabajar estas crisis de pánico, si es necesario acompañar con medicamentos. Entonces es súper importante que si bien se trabajan todos estos objetivos,
cómo voy priorizando. Y ahí vamos a revisar también en orden cómo uno debiera ir priorizando qué objetivos trabajar primero. ¿Ya? Acciones reparadoras. ¿Cómo traducimos esto en acciones reparadoras? Aquí van a aparecer hartos ejemplos relacionados con el día de ayer. Lo primero, y que hace mucho sentido también con lo que señalaba Loreto a propósito de la conciencia corporal, recuperar el control sobre el propio cuerpo, aprender a cuidarlo y respetarlo, aprender a tener límites adecuados para el contacto físico. Nosotros podemos, como dice ahí, ser referente. Ayer hablamos de esto, ser ese otro, ser ese referente, poner límites a ciertas conductas transgresoras, respetar el cuerpo del niño o del adulto. Por ejemplo, ocurre harto en la práctica clínica con niños traumatizados que han sufrido abuso sexual, que ellos transgreden los límites corporales de la terapeuta también. O sea, niños que intentan tocar el cuerpo de la terapeuta, niños que pueden frotarse con alguna parte, con la silla, entonces, esa es una oportunidad para el terapeuta de manera afectiva, cariñosa, responder, pero poner límites. No, o sea, en el fondo no, esto no podemos hacerlo y explicarle el contexto que el niño no entiende. Entonces, súper importante porque en eso también somos referentes. Eso nosotros ponemos límites también con ternura y al mismo tiempo con firmeza, porque los límites deben ser claros. ¿M? Pensaba también a propósito del contacto físico, de los límites, un ejercicio súper sencillo, pero que yo creo que es bien significativo, poner dos personas adelante mirándose. Y ha pasado que hay personas que se acercan al hablarle a uno de cerca y uno dice: "Bueno, esta persona está invadiendo mi límite, mi espacio personal", porque no todos tenemos el mismo límite y por distintas razones. Entonces, poner a dos personas enfrente, ir caminando e identificar: hasta aquí es mi límite para yo conversar contigo. Y la otra persona pudiese acercarse más y yo decirle: "No, creo que ahí", y encontrar cuál es ese límite personal que a mí me resulta cómodo y yo poder respetar ese límite. Entonces, quería compartir ese ejemplo muy sencillo, pero que para mí es bien significativo en el fondo, como representativo. Y así muchos ejercicios, actividades que uno puede ir pensando que pueden contribuir a esto. ¿M? Recuperar la confianza en la relación con otros. En general, cuando no hablamos de trauma, hay cierto grado de confianza que depositan los pacientes o los clientes en los terapeutas. Em, Porque es profesional, porque ha estudiado, pero cuando hablamos de personas traumatizadas, la base es la desconfianza. O sea, los adultos tienen desconfianza de esta terapeuta, de este terapeuta, los niños desconfían del mundo adulto. Entonces tenemos que saber que partimos desde la base de la desconfianza, hay que construir una confianza. Y en eso no podemos fallar como terapeuta. Podemos, como hablábamos ayer, convertirnos en esa figura de apego seguro, ¿ya? Es importante no confundir esta idea como de esa dependencia con el terapeuta. No se trata de eso, se trata de tomar esta teoría del apego de la que hablamos y en un contexto profesional y respetuoso y también con límites presentes, podemos ser esa figura de apego seguro de muchos niños y de muchos adultos que no han tenido esa experiencia. ¿Y esto cómo se hace? A través de la calidez, de la empatía, de la consistencia también. O sea, por ejemplo, yo le he transmitido a pacientes que están en crisis: "Mira, nosotros nos vemos una vez a la semana, pero yo entiendo la situación de riesgo, de crisis, sé que hay mucho riesgo en las conductas que ellos pueden tener, y yo les digo, estoy disponible. Si pasa algo, necesitas llamarme, estoy disponible". Y yo sé que si yo estoy un sábado en la noche y tengo una paciente que me ha ocurrido, por ejemplo, que se autoagreden, y yo le digo, obviamente lo ideal es que ellas puedan recurrir a su entorno familiar, pero mientras las cosas no han cambiado, yo puedo ser esa referente y yo tengo que estar disponible. Si ella, con lo difícil que es confiar, recurre a mí, me llama para pedir ayuda antes de una crisis, para cuidarse y encontrar una alternativa, y yo no respondo, eso tiene un impacto importante en el quiebre del vínculo. Entonces yo debo ser consistente en mi respuesta. Debo ser contenedora y debo ser incondicional. Hay personas que, a propósito de esto que hablábamos ayer del vínculo desorganizado, pueden responder de manera agresiva. Yo voy a poner límites. Yo voy a decir, no es la forma de hablarme. O cada vez que sea necesario voy a poner límites.
pero también les digo, pero aquí estoy y voy a seguir estando. ¿M? Y nos vamos a volver a ver la otra semana y ahí yo voy generando ese espacio predecible, seguro, pero lo voy generando después de mucho tiempo y de muchas sesiones. Yo lo veo en la práctica clínica, el cambio con pacientes, pero estoy hablando de una consistencia, de una incondicionalidad, de poner límite para generar esa confianza y ser uno referente de ese apego seguro. ¿Ya? Desarrollar sentido de competencia personal. Además de lo que ocurre a nivel emocional, también hay mucho a nivel de sentirme incapaz. ¿M? Entonces, ayudar a la persona a descubrir sus recursos, ayudar a reconocer también y dimensionar las limitaciones, las dificultades, promover la iniciativa, la toma de decisiones. Recordaba otra paciente que sufrió un trauma importante desde muy chiquitita, hoy día adolescente, y empezó a tocar el violín, se metió en una orquesta. Ella me invitó, yo en esa oportunidad no pude ir, pero me mandó el video y ella tocó el violín. Y tuvo un momento de un solo tocando violín y fue tan emocionante verla a ella en ese momento, digamos, libre de trauma, haciendo algo que a ella le gusta, que lo aprendió. Fue muy bonito verlo. Entonces, también hay que desarrollar eso. El tema es que en qué momento de la terapia nos movemos hacia qué dirección. Eso es muy importante. ¿M? Sentirse una persona como cualquier otra, a pesar de la vivencia traumática. Tratarla como una persona normal y desestabilizar. Hay mucho de culpa a propósito de la estigmatización, como si yo sufrí violencia, sufrí abuso, sufrí algún tipo de trauma, pero yo no soy, no me define. Entonces, se trabaja harto también como con la línea de tiempo, donde podemos ubicar el evento traumático o las situaciones traumáticas en una línea de tiempo, pero también en esa línea de tiempo hay otras experiencias de vida. ¿M? Entonces, eso también es importante. Sí, siempre vamos a hacer la distinción con el ejemplo que yo les daba de niños de residencia, que su mundo de referencia ha sido la violencia, no han conocido otra realidad que la violencia. Ujú. Que ahí también vamos a hablar un poquito del abordaje. Y ayudar a reasumir tareas evolutivas que le corresponden. Usar el sentido del humor también, que es muy importante. Proveer experiencias de sano disfrute. Momentos de recreación, momentos de disfrute, también es importante promover esos espacios y reasumir tareas evolutivas que le corresponden. Por ejemplo, para un adulto volver a trabajar, un adulto que está con licencia médica, ¿verdad? Por cierta sintomatología, un niño que ya está en condiciones de volver al colegio. ¿Qué hago yo en la práctica? No sé, por ejemplo, con algunos niños, siempre me coordino con los colegios, entendiendo que el colegio es un espacio protector, los profesores son referentes. Puede haber un plan donde va a empezar a ir, no sé, algunos días a la semana o primero va a ir 2 horas. En caso de alguna crisis, uno ya identifica ciertos gatillantes, entonces este niño, esta niña tiene un permiso para ir a hablar con la psicóloga del colegio, con la cual yo me he coordinado previamente. Entonces, digamos que hay un plan A, un plan B y un plan C cuando no podemos evitar la crisis y la mamá sabe o el papá que en ese momento la deben ir a buscar al colegio. Entonces, todo esto está muy bien para volver, digamos, a estas actividades muy bien pensado y trabajar. Y con adultos, por ejemplo, volver al trabajo. Lamentablemente, algo que he visto mucho es que hay adultos que no están preparados para volver al trabajo porque hay que esperar un poco cierta estabilización, lo que daba el ejemplo de las crisis de pánico. Entonces, ¿cómo yo voy a ir al trabajo si me están dando crisis de pánico y con mayor recurrencia? Lamentablemente lo que he visto es que muchas personas terminan volviendo al trabajo porque no les pagan las licencias, porque se las rechazan. Yo mando informes, la psiquiatra manda informes, incluso informes que hay que enfocarse en el daño que es real y no mencionar los recursos, porque en el fondo todo el tiempo hay un cuestionamiento, que es gravísimo lo que pasa. Y eso es como la revictimización al final, cuando una persona está recuperándose o sanando del trauma. ¿Mm? A ver, de nuevo se me quedó pegado. Ahora te puedo hacer una consulta que todavía Sí, no. sí, dale nomás, aprovechemos a ver si se despega porque no me avanza la diapo. Vale. Cuenta.
¿Qué pasa si, no sé si me estoy adelantando, pero qué pasa si una persona, por ejemplo, ya lleva, no sé, demasiados años en un proceso terapéutico, o tratando de salir o de repararse, Mm, y no sé, 8 años, 10 años, y no hay ningún avance, no hay, o hay pequeños y no, no mm, logra, o sea, va cada vez más, no sé si me explico, como que sí, sí. no se logra este. Sí. Ahora, Mm. tiene que ver con, o sea, primero los procesos relacionados con el trauma igual son procesos largos. En general, incluso los programas específicos de trauma te ponen plazos que uno dice son irreales. O sea, como en 3 meses el diagnóstico claro. Y en 3 meses una persona está tratando de confiar en esa persona que tiene enfrente. O en un año debe haber, ya no deben haber síntomas y debe haber reelaborado. Entonces, lamentablemente a veces los contextos, por distintos temas, por plazo, no te dan las condiciones o por ejemplo en el sistema público a lo mejor una persona le dan una hora una vez al mes, pero esa persona necesita un seguimiento a lo mejor semanal y un acompañamiento, un monitoreo. Entonces yo pienso que cuando están las condiciones reales en tiempo, en frecuencia, también está el tema de un equipo interdisciplinario, por ejemplo. Yo, si bien ahora estoy trabajando más no en programas, sino que en lo privado, pero yo me contacto con la psiquiatra, con el profesor, con la psicóloga del colegio, entonces pienso que a veces también pasa por la forma en que se está abordando el trabajo. Como podemos llevar muchas sesiones, pero estamos haciendo un trabajo con la red, por ejemplo, estamos interviniendo con ese individuo solo o estamos trabajando también con su contexto. Entonces, de repente, el tiempo es importante, pero también cómo lo estamos enfocando. Entonces, a veces pueden, mira, no he derivado a psiquiatra. Ya, pero estamos con crisis de pánico, estamos, por ejemplo, estamos reparando el trauma y resulta que esta persona me dice, llevo 2 días sin comer, tengo pesadilla y no estoy durmiendo. Entonces, ok, partamos por lo primero, estabilización. Entonces, pienso que tiene que ver más con el abordaje, por eso creo que es súper importante conocer sobre trauma. Y ahí está dado por eso, como los objetivos justamente, las condiciones, más que el tiempo. Yo soy de la idea de que si uno hace un trabajo, yo veo resultados, pero en harto tiempo, harto trabajo, hartas coordinaciones, es un trabajo que implica mucho, creo que la parte humana, como estar disponible, lo que les decía yo, me escribe una paciente un mensaje, ok, vamos, no quiero hablar, no quiero que me veas en la videollamada, no importa, te acompaño por mensaje. Mira, es que quiero hacer esto. No lo hagas, yo te escucho, como escríbeme. ¿Te fijas? Entonces creo que tiene que ver con el contexto del proceso también, de lo que se está haciendo. Mm. ¿Te ayuda Bárbara? ¿Te orienta? Sí, sí, en ese sentido, entonces, quizás tocaría como ir buscando terapeutas que estén en sintonía con esta perspectiva que tienes tú, o sea. Claro, como con formación en trauma. Mm. Lo que pasa es que hay muchas pacientes que llegan a terapia y no van por el trauma, pues van, por ejemplo, me separé, y que es un Claro. motivo de consulta muy frecuente, y habían problemas de pareja, pero llegamos al trauma. Entonces hay uno como terapeuta debe valorar, ok, me encuentro con esto, manejo esto. Por ejemplo, yo no trabajo específicamente en adicciones. Generalmente hay trauma, pero si yo pienso que esto hoy día es el síntoma más complejo y hay que hacer un abordaje, yo derivo. Entonces, también tiene que ver con la ética profesional. Yo creo que hay hartas cosas que se ponen en juego. Pero si vamos a hacer una terapia de trauma, tenemos que tener formación y experiencia en trauma. Ujú. Muchas gracias. De nada. Creo que voy a tener que hacer lo mismo de ayer, Loreto, porque no me avanza. Eh, sí, Sí, voy a hacer. hazlo, pero como tú vas leyendo no pasa nada. Ya, súper. Voy a Hazlo, entonces, hazlo sin... sin poner la pantalla completa. Ya. Claro. Hacerlo así entonces. Ahí sí. Sí, se ve. Sí se ve. Y tú como vas leyendo no hace falta. Ya está. Ahí está. Ya.
Entonces vamos a ver dos diapositivas más y ahí podemos dar un espacio para preguntas porque ahí cambiamos de tema y nos vamos al cuerpo. Entonces ahí para hacerlo con esa organización. Em, Voy a hablar sobre el programa de reparación y maltrato grave. Si bien este es un programa del Servicio Especializado de Protección a la Niñez que hay acá en Chile, es aplicable para los adultos. Entonces lo que me interesa es compartirles los objetivos, como la idea central. ¿Ya? Me tocó estar a cargo de un programa de reparación y maltrato grave hace algunos años, entonces quiero compartirle un poquito de la propuesta y de mi experiencia. Entonces, cuando hablamos de cuál es el objetivo de un programa que trabaja en reparación de maltrato y que lleva consigo la traumatización, es contribuir al proceso reparatorio, en este caso de niños, niñas o adolescentes que han sufrido maltrato físico, psicológico, constitutivo de delito o agresión sexual. En este caso hablamos de situaciones de maltrato constitutivas de delito, por lo tanto hay una denuncia, hay una medida de protección. Si hay un agresor que está en la casa, primero se toman medidas cautelares. Por ejemplo, se saca al agresor de la casa, se saca a esta persona que ejerce la violencia. Entonces se generan ciertas condiciones para empezar con un proceso de reparación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los objetivos específicos aplicables al trauma y al trabajo con adultos? Como decía adelante, interrumpir la situación de maltrato. O sea, yo no puedo, y a propósito de lo que decíamos de que uno tiene que, si vamos a abordar el trauma, tenemos que estar formados en trauma porque en el fondo voy a estar reparando, trabajando a nivel de sintomatología o de reelaboración, pero resulta que esa persona está expuesta. Hoy día, después de la consulta, se va y va nuevamente a ser expuesta, lo que resulta más perjudicial todavía, más dañino, retraumatizante. Entonces interrumpimos la situación. Favorecer el proceso de resignificación, que es un poco lo que hablábamos ayer, que es importante y lo vamos a profundizar, que tiene que ver con esto de reelaborar, de dar otro significado a la experiencia vivida. Y siempre fortalecer los recursos familiares y sociales. O sea, hay personas que tienen espacios, actividades, un grupo, una red de apoyo en el contexto de trabajo donde me hice amigo. Hay personas que me dicen, mira, yo voy a la iglesia, ok, está bien, lo que cada persona sienta como un recurso, pero ver el soporte también social. Siempre hay que considerarlo en un proceso reparatorio y no solo lo que ocurre a nivel individual. ¿Ya? Y algunos conceptos claves son la protección, se entiende como la confluencia y el logro de, primero tenemos la interrupción de la situación, el reconocimiento de la situación también incluye la protección. No podemos avanzar en el proceso si no hay un reconocimiento. ¿En qué lo he visto mucho? Niños que develan una situación de abuso sexual por parte de alguien de la misma familia, pero no le dan credibilidad a ese relato. No, eso no es cierto, no le creen. Y a lo mejor ese niño ya está con una medida de protección en el tribunal, pero la familia no lo cree. Entonces no podemos avanzar si no hay un reconocimiento de la situación de maltrato. Entonces eso es parte de la protección. Y condiciones seguras para un niño o para un adulto. ¿M? En todo sentido. No estoy diciendo que cuesta maltrato, pero yo le digo, mira, hagamos una terapia para reelaborar el trauma. Me dice, sí, lo que pasa es que no tengo para comer o no tengo para alimentar a mis hijos. Me tocó mucho trabajar en contexto de precariedad económica, en contexto de pobreza, exclusión social, entonces no es esa terapia que llegamos al box, digamos, a hacer terapia y a un espacio conversacional, no. También hay un trabajo bien contextual, ver las condiciones, hay que coordinarse con la red, hay que vincular a lo mejor a esas personas con la municipalidad, tiene que haber condiciones seguras como base. Para pensar recién, o sea, tiene que estar asegurada la protección para que podamos pasar a hablar de resignificación. ¿Y qué significa la resignificación como sale acá? Incluye la restitución del derecho. Si yo viví maltrato, al menos necesito hoy día estar en un entorno bien tratante, por ejemplo. Superación de las secuelas psicoafectivas, que son las consecuencias, los síntomas, todo el impacto que tiene el trauma a nivel, lo que señalamos ayer a propósito del cerebro, todas esas respuestas, trabajarlas y la reelaboración. Y como dice aquí, la reelaboración tiene que ver con esto de dar otra complexión a la dinámica. Muchas veces uno puede pensar que uno es el culpable, eso ocurre mucho en la violencia,
que uno es la responsable o el responsable del maltrato. Entonces, poner las responsabilidades donde corresponden, entender que detrás de ciertas conductas hay manipulación. Ayer revisábamos estos tipos de violencia psicológica, centrífuga y centrípeta. Entonces uno va viendo detrás las dinámicas implicadas, va comprendiendo y va dando otro significado. Esa es la reelaboración, ¿m? Que está dentro de la resignificación. Y por último, los recursos. Siempre hay que considerar los recursos, por ejemplo, el apoyo social, la red familiar, los nuevos aprendizajes, los vínculos afectivos sanos. Se promueven los vínculos afectivos sanos también, como un soporte a todo este proceso reparatorio. ¿Ya? Y quise compartir también digamos, gráfico. Esto es de la traumaterapia sistémica infanto-juvenil y con adultos. ¿Ya? Esta es la formación que yo tengo, por eso es la que quiero compartirle. Esto es un diplomado que hace Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan, que están radicados en España y que ellos tienen el centro Exil y ellos trabajan con situaciones de trauma. Es una ONG y trabajan con situaciones de trauma, de los distintos tipos de traumas que mencionamos el día de ayer. ¿Qué nos muestra esto? Cierta lógica. Por ejemplo, en el bloque 3 habla de entrar en los contenidos traumáticos específicos. Si yo no estoy informada en trauma, puedo entrar a profundizar en una primera sesión en todo el evento traumático. Y como ayer vimos y todo lo que revisamos a propósito del cerebro, esa persona puede estar incluso en la sesión reexperimentando el trauma. ¿M? El cuerpo toma el control de sí mismo, ¿verdad? Entonces no hay explicación que medie. Entonces es súper importante que tenemos que partir, como dice acá, sintonización y autorregulación. Lo que les decía yo, mira, sabes que no, 2 días sin comer. Entonces yo antes de hablar del trauma, yo voy a decir, mira, ¿te parece que hagamos una rutina? Si es necesario, la anotamos. Ok, ¿qué comes? ¿Qué desayunas? ¿Cuántas horas duermes? Em, si tiene insomnio, si está con pesadilla, si es necesario derivar para algún apoyo farmacológico. Tiene que haber una motivación interna para para trabajar el trauma. Hay personas que van y dicen, mi mamá me mandó, mi marido me mandó, mi esposa me mandó, mi amiga me dijo que tenía que venir. Y yo digo, no, no trabajo así. Tiene que haber voluntad para poder decir, yo quiero trabajar en esto, aunque tenga miedo, aunque no sepa cómo. Hay que trabajar primero a nivel de sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo podemos abordar, estabilizar a la persona primero? La capacidad de autoobservación, o sea, autoobservación y poder modular, poder regular. En general las personas llegan, mira, me pasa esto, me da rabia, siento esto, me autoagredo, no sé por qué, no sé por qué empezó, no sé por qué me pasa esto, entonces hay que empezar a mirar qué pasa, en qué momentos me siento así, qué me hace sentir, y empezar justamente a expresar, a verbalizar lo que uno siente, ¿m? A comunicar. Después viene el bloque 2 que sería el empoderamiento. Hablamos de la función ejecutiva, del cerebro ejecutivo, de la corteza prefrontal. Perdemos la capacidad de poner atención, de planificar, de tomar decisiones, de manejar nuestro impulso. Entonces, luego de la parte más de síntoma y de la regulación, podemos empezar a trabajar a nivel de la función ejecutiva, a hacer un plan, a tomar ciertas decisiones, a buscar ciertas estrategias. Dice acá también modelo interno de trabajo. Eso tiene que ver con lo que hablábamos ayer de la teoría del apego. Nosotros tenemos una forma de relacionar, un patrón muchas veces que tiene que ver con esa experiencia en la infancia. Entonces ahí podemos empezar a pensar, mira, en realidad nos relacionamos de esta manera. No es que siempre por casualidad me pase esto en las relaciones de pareja o que me toquen parejas así, es que algo en mi forma de relacionarme, entonces ahí voy un poco entendiendo también. Trabajamos identidad, autoestima, la disociación. ¿M? Es importante entender la respuesta, lo que hablábamos ayer del mecanismo de defensa, me desconecto de la realidad, entonces la persona puede ir funcionando de otra manera y comprendiendo. Y después viene la reintegración resiliente, que son entrar en el trauma, en relatar quizá estos contenidos. No es que antes no aparezcan, puede aparecer una primera sesión, solo que nosotros no vamos a poner el foco en esa exploración, sino que nos vamos a ir a la estabilización, a los síntomas.
Ahí se puede resignificar lo que hablamos, narrativa histórica, hay que hacer una revisión, hay que resignificar, hay que incorporar esa experiencia. ¿M? Puede haber ahí, recién ahí, en el bloque, tener una proyección de futuro. Si yo no puedo lidiar con mi pasado, no puedo invitar a alguien en un primer bloque, en una primera sesión, a pensar qué quieres tú para el futuro. Solo podría generar más angustia, más descontrol y hacer un cierre. Siempre es importante hacer un cierre del proceso. Entonces la idea de esto un poco es mostrar una lógica como en cómo las ciertas fases, cierta organización. Hay pacientes que no van a llegar al bloque 3, que dicen ya me siento mejor, me quiero ir, ok. La invitación para mí siempre es llegar hasta ese bloque, pero tiene que haber voluntad y eso lo deciden las personas. Yo puedo psicoeducar y explicar por qué sería importante. O también hay momentos y momentos. A veces hoy no estoy preparada para llegar a ese bloque, pero puedo volver a pedir apoyo después. Y hoy día me voy a enfocar más en estabilizarme para poder funcionar, volver al trabajo. Y más adelante puedo sentirme más preparada para entrar más en los eventos traumáticos. ¿M? Esto, y abrir un poquito acá para dudas, porque vamos a pasar después a lo que tiene que ver con el cuerpo y luego con la danza. Pero esto es un contexto general de cómo se trabaja en trauma. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna reflexión, algo que quieran compartir. Veo todo. No, ninguna pregunta, comentario, lo que sea, o si se va entendiendo para tener ahí alguna retroalimentación. Yo tengo una inquietud, Laura. Ya, cuéntame. Esto que tú estás comentando de la traumaterapia sistémica, a mí me suena muy razonable, hasta intuitivo, Mm, y me surge la inquietud de que eso efectivamente es solo un enfoque de personas con especialización en trauma, como has dicho, o es, o sea, sí, en realidad esa es la pregunta, que si es eso una especialización realmente del trauma, esta forma de abordaje que tú estás planteando aquí. claro, Yo, es una... porque yo podría pensar de que eso debiera ser así, ¿no? Por eso te digo, porque me suena intuitivo, pero no necesariamente se da quizás en toda la psicoterapia, por ejemplo. Claro, claro. Igual tiene una lógica aplicable cuando no hablamos de trauma. Igual hay algo de lo que tú dices que en general tiene una lógica como para el abordar distintas situaciones, pero si este es un diplomado específico, este es como, digamos, la pincelada general y cada punto tiene muchos, digamos, elementos de evaluación y de abordaje y de tipo de actividades específicos para trabajar en trauma, pero esto es una propuesta que yo pienso que puede servir a los que trabajamos también en otros contextos terapéuticos, sea a través de la danza o de otro, como tener esta lógica y estar preparado en caso de cualquier situación que emerja ahí. Pero sí es una propuesta bien especializada en trauma. Y a pesar de que tiene bastante sentido, en la práctica uno ve que no funciona así. Que podemos, por ejemplo, en espacios grupales también, como abrir muy rápidamente situaciones traumáticas, y puede ser, digamos, pero hay que ver si están las condiciones. Lo que planteaba Loreto cuando se trabajaba con grupos especiales, con necesidades especiales, hacer una entrevista antes, por ejemplo. Entonces, si yo trabajo con cierto grupo que ha sufrido ciertas situaciones, entonces, hacer una entrevista antes para saber cómo está esa persona y yo tener esa claridad antes de, sea en danza terapia, por ejemplo. No sé si te aclara o alguna otra Sí, duda al respecto. Sí, sí, ya, no, no, sí entiendo. Gracias, gracias, Laura. ya, súper. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna inquietud? ¿No? Ya. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con el cuerpo, ya que ayer apareció, digamos, pero lo vamos a profundizar. Ya. Ya. Vamos a ir viendo distintos autores y distintas propuestas. Esto está bien relacionado con lo que vimos ayer, pero vamos quizás sacando ciertas conclusiones. Dice el trauma y el cuerpo. Dice los niños con trauma relacional temprano, que son los mismos adultos que después vemos con ciertas dificultades,
son niños cuyos apegos se desorganizan. Hablábamos de la importancia que tienen las experiencias tempranas, los primeros 3 años de vida, por la plasticidad del cerebro, entonces que somos como una esponjita, entonces esas experiencias de vida temprana, si son traumáticas, inciden mucho en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo posterior. ¿Ya? Dice, los cuidadores tienen a su vez traumas no resueltos. También lo señalamos. Esta es la mirada transgeneracional del trauma. O sea, probablemente estos niños que fueron víctimas de violencia y que han sido traumatizados, viven esta experiencia a partir de padres que también fueron traumatizados y como decíamos, podemos ir muchas generaciones atrás y nos encontramos probablemente con dinámicas más maltratantes, más traumatizantes y muchas veces normalizadas. Entonces tiene que ver con el componente transgeneracional. En la clínica, por ejemplo, muchas veces a las personas les cuesta ver mucho el daño generado por los seres, digamos, sea la madre, padre, abuela, los seres más importantes que uno tiene más significativos. Y en algún momento puede emerger la rabia, digamos, la decepción, muchas emociones asociadas. Si la terapia lo permite, si a la persona le parece, podemos en la terapia ir un poco más allá y hablar sobre la historia de sus padres. Y si bien esa historia muchas veces, o siempre quiero decir, no va a justificar la violencia ni los malos tratos, al menos ayuda a dar una explicación a ese comportamiento. Y eso puede ser bastante aliviador, pero eso en la medida en que el paciente le interese ir atrás, comprender. Lo importante acá es quedarnos con esa mirada transgeneracional. ¿Ya? Hay un comportamiento agresivo, atemorizante o negligente por parte de los cuidadores. ¿Ya? Adultos que en su infancia han experimentado terror y que han tenido que activar su sistema de defensa. Pero cuando han activado el de apego, al mismo tiempo el cuidador ha sido hostil, rechazante y hay un miedo sin resolución. Yo activo mi sistema de defensa, como decíamos, a través del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, donde mi cuerpo se prepara porque detecta alguna situación de amenaza, alguna situación de amenaza, de riesgo. Entonces es mi cuidador quien hace que yo active mi sistema de defensa. Es la persona que me cuida, es mi madre, mi padre, mi abuela. Pero al mismo tiempo yo debo activar mi sistema de apego y busco la seguridad y la protección en ese mismo cuidador. Por eso hay un miedo sin solución. Esto que hablamos de la paradoja irresoluble. Eso es traumático. A propósito de lo que hablábamos también y que mencionaba Loreto, es incomprensible físicamente, emocionalmente, mentalmente. No, no puedo resolverlo, no cabe en la mente entender esa paradoja. Y esto se refleja en estas preguntas que aparecen aquí. ¿Me aproximo, me acerco para recibir cuidados y atención empática o me retiro o ataco porque me pueden dañar o rechazar? Odiar y atacar les preserva de ser rechazados o dañados. Ahí podemos entender la agresividad porque yo agredo. Porque si no agredo o yo tengo la premisa de que voy a ser dañada o rechazada, entonces antes de, yo respondo desde la agresividad. Viven en esta activación simultánea y contradictoria entre activar el apego y en la defensa. Entonces podemos entender cómo estas personas están funcionando a nivel corporal y toda la respuesta fisiológica que eso conlleva. Eso uno lo puede ver en personas traumatizadas. Yo lo veo en pacientes que se acercan, que me cuentan muchas cosas, después vienen serias, se molestan. Algo, digo yo, algo hice que no le pareció, intento abordarlo. Entonces hay una cosa que tiene que ver con el apego desorganizado, como es impredecible la conducta muchas veces de esas personas que han sido traumatizadas y ese apego desorganizado desorganiza. O sea, si no lo comprendemos, a nosotros también nos pasan muchas cosas que es importante comprender para poder acompañar de la mejor manera. ¿Mm? Ya. Dice que el trauma es mucho más que una historia. Esto tiene que ver mucho con el cuerpo. Van der Kolk tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Si pudiera recomendar un libro, yo recomendaría ese libro a propósito de este curso y creo que puede ser muy útil para las personas que trabajamos en espacios terapéuticos, que trabajan a nivel corporal. Sería un libro recomendable. El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, más allá de la historia, de la narrativa que yo puedo traer o no, porque como decíamos ayer, hay ciertos mecanismos disociativos, yo puedo haber vivido trauma y no lo recuerdo. Hay una amnesia que tiene que ver con cuidarme de la experiencia. Entonces, es más que la historia, hay algo que está en el cuerpo. Entonces las emociones y sobre todo las sensaciones físicas
que quedaron impresas se experimentan no como recuerdos, sino como reacciones físicas perturbadoras en el presente. Por eso se dice que yo estoy en el pasado o el pasado no pasa, porque hoy día, en la vida presente, yo puedo reexperimentar el trauma, puedo empezar a identificar gatillantes que me conectan con esa experiencia. Pero muchas veces pueden ser solo sensaciones físicas que me perturban. Por eso es importante la conciencia corporal y hacer ese seguimiento a lo que va pasando a nivel de cuerpo. El cerebro emocional, como lo hablábamos ayer, o el sistema límbico, se manifiesta mediante reacciones físicas. Por ejemplo, dolor de tripa, se me acelera el corazón, respiro rápido, sensación de desgarro, siento que hablo con un hilo en la voz, hay movimientos del cuerpo que implican colapso, rigidez, rabia o estar a la defensiva. Me acuerdo una paciente cuando presentaba crisis, al principio era impredecible, después yo lograba entender lo que iba pasando en su cuerpo y después lográbamos entender qué lo gatillaba. En una oportunidad no recuerdo si lo compartí ayer, pero era un video que hizo la mamá sobre la infancia con la mejor de las intenciones, pero ese video, como aparecía ella de niña, le hizo gatillar o conectar con ciertas experiencias traumáticas. Entonces presentó una crisis. Y en esa crisis una de las manifestaciones físicas era que sus manos, sus puños, ellas así que empiezan a apretarse, a rigidizarse. Y yo después entendí que así funcionaban sus crisis. Primero, sus manos se apretan. Después empezaba a respirar acelerada. Después lloraba. Después empezaba a contraer su cuerpo y terminaba en una posición fetal. Y finalmente se dormía. Entonces, hay toda una manifestación a nivel física que puede parecer como incomprensible, pero que podemos trabajar en comprender qué le pasa a mi cuerpo, cuándo, por qué lo ha gatillado, con qué me conecta. Y ahí necesitamos volver al modo presente porque estamos en el pasado, estamos reexperimentando el trauma. ¿M? Y aquí dice, entender por qué nos sentimos de cierta manera no cambia cómo nos sentimos. Muchas veces en psicoterapia trabajamos mucho desde la narrativa y es importante y se trabaja y es importante entender por qué nos sentimos de esta manera. Pero si dejamos el cuerpo fuera de un proceso terapéutico, podemos reactivarlo incluso en los mismos espacios terapéuticos porque no estamos incorporando el cuerpo, que es súper importante, que debe estar incorporado en estos procesos. ¿No? Hiperactivados o hipoactivados, dice. No podemos aprender de la experiencia. Esto también lo plantea Van der Kolk en el libro El cuerpo lleva la cuenta. Nuestro cerebro no muestra neuroplasticidad. Hablábamos de que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de incorporar información nueva, o sea, de reaprender, de generar cambios concretos, ¿verdad? Y hablábamos también de que hay ciertos periodos que son cruciales. Uno de los periodos cruciales entre los 0 y los 3 años, que son como una esponjita, entonces esas experiencias son bien determinantes. Y en la adolescencia también hay una etapa de mayor neuroplasticidad del cerebro, entonces una etapa donde podemos reaprender. En las otras también, pero en esta etapa hay más neuroplasticidad. Pero cuando hay trauma, pareciera que mi cerebro no tuviera neuroplasticidad y es como si yo me empeñara, como dicen, en reproducir un viejo programa una y otra vez y no incorporo, pese al paso del tiempo, a las nuevas experiencias, una nueva forma. Me quedo atrapada en esa forma automática. Por ejemplo, racionalmente sé que no me tengo que sentir ansiosa cuando mi pareja me acaricia, pero mi cuerpo reacciona y noto sensaciones de asco. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada sexualmente en la infancia puede estar hoy día, estamos hablando de una relación de pareja bien tratante, cuidadosa, una persona que sabe a lo mejor lo que tú viviste, pero mi cuerpo se activa automáticamente, se rigidiza, siente asco. Entonces es súper importante como trabajar esa neuroplasticidad del cerebro a través de, obviamente, ciertas actividades dinámicas, pero siempre incorporando el cuerpo. ¿M? Ese es un ejemplo de pareciera que mi cerebro no muestra neuroplasticidad. ¿M? Superar el trauma supone recuperar el funcionamiento ejecutivo. Hablábamos del cerebro ejecutivo que tenía que ver con la corteza prefrontal, que tiene que ver con la parte más racional, con la capacidad de planificar, de tomar decisiones,
Yo siempre digo, en momentos de crisis no tomemos decisiones. Muchas veces las personas dicen, no, me quiero ir, voy a... Decisiones muy drásticas. Uno dice, no, no es momento de crisis. Necesitamos recuperar también esa parte más ejecutiva. Perdemos la atención, la concentración, nos cuesta tomar decisiones. Entonces también el abordaje de trauma es a nivel físico, es a nivel emocional, es a nivel mental y también es a nivel social en relación con otros. Y acá dice terapia del sistema límbico, del cerebro emocional. Reparar los sistemas de alarma defectuosos y restaurar el cerebro emocional para que vuelva a ser una tarea de fondo silenciosa. ¿M? Estamos constantemente en esa activación emocional. Suena como que uno fuera a reparar el cerebro, intervenirlo. No, se refiere en el fondo como todas las actividades, dinámicas, ejercicios. Cuando nosotros lo hacemos, sabemos esto es para activar esta parte del cerebro. Sabemos por qué tenemos toda la base teórica, empírica, para saber cómo debemos trabajar, qué debemos activar. Y dice, es necesario acceder conscientemente al cerebro activando la corteza prefrontal. O sea, yo hago una actividad en la clínica y yo sé, mira, esto estoy abordando directamente el cerebro emocional o esta parte para que mejore la capacidad de autorregulación, por ejemplo, o para que mejore la capacidad de la toma de decisiones. ¿M? Por eso es muy importante todo lo que revisamos ayer. Miedo a sentir. Las personas traumatizadas, aunque busquen apoyo terapéutico, tienen miedo a sentir. ¿Mm? A veces saben que tienen que contar al psicoterapeuta, al terapeuta, o yo lo hablo en este ámbito, pero podemos extrapolarlo a otro espacio, lo que pasa, lo que viven o lo que sucede. Lo primero es que yo les digo, no se trata de que tengan que llegar ni en una sesión psicoterapéutica, ni en un espacio de danza terapia, ni en un grupo de apoyo, llegar y hablar y contar todo lo que vivieron o su trauma. No. Entonces, a menos que ellos lo necesiten y ver que hayan ciertas condiciones para poder acompañar, para contener, para ir evaluando lo que va pasando físicamente, parar si es necesario, regularse primero, pero hay mucho miedo también a sentir, a conectar. Contar o hablar de lo que viví, como dice ahí, implica sufrir una fuerte conmoción corporal por las sensaciones e impulsos que experimentan o que reexperimentan, ¿no? Que es lo que puede pasar y que cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, de los flashbacks también, solamente activando la conciencia corporal mediante técnicas específicas podremos ayudar a niños, jóvenes y familias. En el fondo, la conciencia corporal, como lo mencionábamos, aparte de que uno lo trabaja en el abordaje de trauma, como mencionábamos con Loreto delante a propósito de su reflexión, también hay algo preventivo en esto, porque ya estamos promoviendo en las personas que tengan una mayor conciencia corporal, por lo tanto, están más preparadas para enfrentar diversas situaciones de índole traumática. Aprender que las sensaciones corporales cambian constantemente y que la observación atenta favorece el aprender a regular. Hay mucho de evadir sentir a través de distintas formas. Muchas veces el trauma está relacionado con otros síntomas. Por ejemplo, alguien tiene problemas de consumo de drogas. Entonces, ok, y es importante la especialización en el consumo de droga, pero muchas veces también está de la mano como una respuesta para evadir sentir lo que está relacionado con mi experiencia traumática. Por eso es importante conocerlo también. ¿M? O de múltiples formas se puede evadir de personas muy trabajólicas, el trabajo, trabajo, llenarme de actividades. Uno puede escuchar mucha queja como no, tengo mucho que hacer, pero hay algo conveniente en eso, digamos, pero no es lo mismo cuando soy consciente o no de aquello. ¿M? Em, Porque si no pueden tolerar lo que sienten en ese momento que lo están contando, abrir el pasado solo agravará el sufrimiento y los traumatizará más. ¿M? Lo pienso a propósito de las sesiones de danza terapia. En general emergen muchos aspectos positivos, sanadores, pero también pudiesen, a propósito de la conexión emocional, puede emerger otros sentimientos de miedo, de tristeza, sensación como a nivel mental de insuficiencia. Entonces, es importante si se abren temas, cómo acompañar, hasta qué punto acompañar, hasta qué punto
dejar otro espacio, derivar. Creo que es importante tener esto como antecedente, ¿ya? Siguiendo también en la línea de la propuesta de Van der Kolk, dice, cuando se revive el trauma, el lóbulo frontal, que es la parte ejecutiva, deja de funcionar, incluyendo la región necesaria para poner palabra a los sentimientos. Yo elegí este tipo de imágenes con las que acompaño, no hay palabras, no, dejo de pensar, dejo de funcionar y estoy solamente a un nivel activada, a un nivel físico. En ese momento el cerebro emocional, el sistema límbico, toma el poder. ¿M? El área límbica, son las emociones, y el cerebro reptiliano también, que decíamos que es la parte más primitiva y que está relacionada con las funciones corporales básicas. Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, alguien que no está pudiendo poner palabra a la experiencia, está reexperimentando el trauma y está con muchas sensaciones corporales, como las que describía también de la paciente. Estoy rígida o estoy muy acelerada, mi ritmo cardíaco aumenta. Entonces hay todo eso correlato fisiológico que toma el poder en mi cuerpo. ¿M? La activación elevada desconecta otras áreas cerebrales necesarias para almacenar e integrar adecuadamente la información entrante, como el hipocampo y el tálamo, que tiene que ver con incorporar, con comprender lo que está pasando y también con la memoria emocional. Ahí estoy reactivada a un nivel físico. No hay explicación que me dé. Y las huellas de las experiencias traumáticas, no se organizan, perdón, cómo se organizan como narrativas lógicas coherentes. No se organizan como narrativas lógicas coherentes. Son más bien huellas sensoriales, emocionales y fragmentadas. Por ejemplo, se me acelera el corazón, tengo miedo, viene una imagen, un sonido, se me aprieta el pecho y eso. No hay una lógica, no hay una narrativa. ¿M? Eso tiene mucho que ver con el trauma, específicamente con el trauma complejo. También hay muchas teorías asociadas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Loreto, dime. Sí, nosotros, por ejemplo, en Danza de la Vida, cuando entramos en danza y cuando hacemos las exploraciones o las danzas libres, Mm, nuestro cerebro se comunica o sea, el cerebro se comunica a través de lo simbólico principalmente, sí, en sí, sensaciones y emociones. claro. Entonces, una pregunta sería, ¿es conveniente, digamos, utilizar lo simbólico para tratar el tema del trauma, para no abordarlo de una manera así súper directa, sino que a través de la simbología? O sea, nosotros en Danza de la Vida manejamos sobre todo material simbólico. Sí, El sí, arte, de hecho, se expresa a través del material simbólico. sí, sí, Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede ayudar el hecho de manejar el símbolo, los materiales simbólicos que aparecen, o la poesía misma, o que a veces las personas escriben como poesías en vez de escribir un relato más desde lo cognitivo, ¿no? claro. Entonces, Eh, ese es el eh, material que nosotros tenemos como danzaterapeutas, lo simbólico, mucho a nuestra disposición, digamos. ¿Cómo entraría claro. en juego con esto? Muchas veces es quedarse en lo simbólico y no hacer la bajada a lo cognitivo, pero que esté, en el fondo está expresado, pero en otro lenguaje, a partir de lo simbólico, conectándolo un poco con la experiencia clínica. Por ejemplo, con niños yo puedo nunca hablar del trauma, pero podemos jugarlo. Podemos tener miniaturas y quedarnos siempre en el juego. O estoy poniéndolo como haciendo esta similitud, o la bandeja de arena, donde vamos armando el mundo y vamos comprendiendo esto, o el arte terapia y así muchos lenguajes, pero en el fondo es quedarse en lo simbólico y utilizar el material simbólico, darle un significado y no siempre tener que entrar en el contenido cognitivo, en el relato, sino que quedarse ahí y conectarlo. De hecho, uno puede hacer la conexión, verbalizarlo, no, esto conecta con tal experiencia y ahí, no necesariamente profundizarlo o ir al hecho concreto, pero se trabaja en trauma con lo simbólico. Muy Y bien. dependiendo de las personas, aquí es el lenguaje de la danza. Tengo, no sé, pacientes que no lo hablan, pero lo escriben, otros lo dibujan, o otros lo pintan.
otros lo cantan, o una canción, trae una canción a alguien y no hablamos o juegos, los juegos virtuales, que yo no me manejo mucho en eso. Con algunos niños he podido hablar de un juego cuando este niño se identifica con este persona, este personaje del juego y entramos todo el tiempo, eso tiene que ver con el trauma, con su experiencia, sin hablarlo directamente y quedarnos en el material simbólico. Entonces hace mucho sentido y de hecho así se trabaja. Muy bien, muchas gracias. De nada, Loreto. Vamos a ver entonces, nos quedan un par mm, no sé si quieren tomar un pequeño break, Loreto, unos minutitos o no. Al grupo Dígame. a ver qué opinen ellos, que pongan sí o no, ¿Quieren unos 5 break minutitos? o un Continuamos. dedito para arriba, no sé, como quieran. Lo decidimos entre todos. Yo quería hacer una preguntita antes, no sé si es Ya. posible, y Sí, después, por favor. Es dale. que yo justo estaba, a propósito de eso de aumentar la conciencia corporal, estaba pensando en el tema del trabajo del nervio vago y veo que ahí está, como que lo Sí. pensé, después lo leí, está ahí. Entonces, no sé si después del descansito podríamos profundizar un poquito en el tema del nervio vago, como Sí, sí, es un porque aporte aquí esta teoría, que no hace mucho lo sentido. utilizo harto y funciona bastante bien. Gracias. Sí, sí. Si quieren nos damos unos minutitos, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutitos y Gracias. volvemos. Ya, Ya, listo. Ya. súper, súper. ¿Estamos para empezar? Estamos. Ya. Voy a empezar nomás por un tema de los tiempos que quedan y lo que queda de la presentación. Ya. Ya, la teoría polivagal explica un poco cómo las respuestas del sistema nervioso autónomo, que hablábamos ayer del sistema simpático y parasimpático. Entonces explica las respuestas ante situaciones de amenaza, de riesgo y también de seguridad, las respuestas que ocurren en mí a nivel fisiológico, a nivel conductual. ¿Ya? Entonces primero tenemos, y explica cómo las tres ramas que tiene generan distintas respuestas en las personas. Entonces el primero es el núcleo ventral del nervio vago, indica la seguridad creada por la presencia de otra persona que viene en ayuda. Entonces ahí yo puedo responder desde la calma, desde la seguridad, puedo mantener el contacto social, la conexión emocional y esa es la respuesta a partir de esta rama. ¿Ya? Después tenemos el sistema simpático que actúa de intermediario en la reacción de lucha o huida. El sistema simpático es el que se activa y se prepara cuando yo percibo una situación de amenaza, una situación de riesgo. Entonces mi musculatura se prepara, cambia mi frecuencia cardíaca y yo ahí me respondo, me preparo, quiero decir, para dos de estas respuestas, que son la lucha o la huida, que son las respuestas ante la situación de amenaza. Pero el aporte que hace la teoría polivagal a partir de la rama que dice del núcleo dorsal del nervio vago, dice, actúa como mediador en la respuesta de inmovilidad que se acompaña de embotamiento con tono muscular flácido de desmayo. ¿Cuál es la propuesta aquí? Que a veces ni la lucha ni la huida resultan ser respuestas viables ante la intensidad de un evento traumático. Entonces hay otra respuesta que está dada por la inmovilidad. De alguna manera yo me paralizo, por eso dice esto del tono muscular flácido desmayo. Es como que yo me apagara, como que me desconectara, como que me desconectara de mi cuerpo incluso. Entonces, por ejemplo, podría ser algún ejemplo en el abuso sexual. O sea, una persona expuesta a reiteradas situaciones de abuso o de violación, esa persona pareciera quedar en digamos, su cuerpo apagado, desconectado, me desconecto de mi cuerpo, ya que en esa situación, dada la intensidad de lo que está viviendo, ni la lucha ni la huida es una alternativa. Entonces, una tercera respuesta que está muy relacionada con el trauma. O, por ejemplo, entre la violencia física. Me agreden físicamente y llega un punto en que yo pareciera que me desconecto de mi cuerpo. Yo no escuché que algunas personas dicen que ya ni siquiera dolía, no se sentía. Entonces, una respuesta de inmovilidad. Entonces, ahí podemos sumar a la comprensión de la respuesta a estas amenazas, la lucha, la huida, pero también esta inmovilidad, este congelamiento en el fondo que ocurre. ¿Ya? Y eso es muy interesante y también se puede profundizar mucho en la, teoría polivagal.
Ya. Tenemos también la psicoterapia sensorio-motriz, que es muy interesante cuando hablamos del trabajo corporal. Dice, el cuerpo se ajusta a la historia de forma procedimental. El cuerpo registra las experiencias de manera procedimental desde mucho antes de la adquisición del lenguaje. Ya hemos hablado Laurita, que sí, disculpa, con respecto a lo lo anterior, porque anterior. dentro del tema del sistema, el parasimpático, ¿cierto? Sí, Nos ayuda, no hablaste mucho de eso, cómo nos ayuda a salir de ese estado. claro. Es la forma de poder como volver a la calma, de Eso, recuperarnos. Y ahí hablábamos respiración, claro, la respiración, la corregulación muchas veces. A veces es un otro el que me puede ayudar a encontrar esa calma, esa seguridad. Por eso se destacaba ahí como el acompañamiento de un otro que pueda mm, ayudar. Esto de que otro me ayuda a regularme, pero después yo aprendo sola y ahí están las técnicas, claro, la respiración, el conectar con lo que pasa a nivel de mi cuerpo, el contexto seguro, un otro. Pero ahí es la parte en que yo me recupero en el fondo y que encuentro la seguridad y la calma. yo creo que eso también nos aporta harto cuando estamos en danza terapia Mm, y tal vez una persona como que experimenta de repente una emoción que sea compleja de manejar, lo que hablábamos entre lo que ocurría pues a través del lenguaje simbólico, pero a veces se experimentan cosas a nivel físico, mm. portar con la ayuda a través de la respiración ayuda un montón De todas maneras, como ahí utilizar la respiración y también para esto esa del, herramienta. o sea, como esa herramienta más individual, pero también esa contención como de grupo. Puede ser a través de una actividad, obviamente depende si es un grupo que se conoce, si no todas esas particularidades, pero estoy pensando desde la contención del grupo, que alguien le diga una palabra, un abrazo, no sé, como pero obviamente todo eso se va evaluando según el grupo, como, pero claro, es como utilizar esas estrategias en la misma grupalidad, en la respiración, para promover la regulación. ¿Mm? La regulación, sí. Gracias. ¿Me puedo sumar un poquito? Sí, Porfa. Bárbara, ya. Sí, es que en ese sentido yo por eso pensaba como en la profundización del tema de quizás del estímulo del nervio vago, Mm, como yo por lo menos en algunas ocasiones lo trabajo desde ahí, como ciertos ejercicios sensoriales que ayudan a ese trabajo del estímulo del nervio vago y desde ahí tomarlo, por ejemplo, como corporalmente. y vamos a pasar después a la parte como de ciertos ejercicios, dinámica, incorporando la danza para contribuir aquí. Pero claro, estoy haciendo una pincelada más general para alcanzar en el tiempo, pero sí, como igual esto lo podemos profundizar también, pero tiene que ver con justamente estimular esa parte que dices tú, Bárbara. ¿Mm? Ajá. Pero en base a comprender en el fondo la teoría. Sí, gracias. Ya. A ver, vamos. La psicoterapia sensorio-motriz decía como hay una historia que se almacena más en el cuerpo y es de forma procedimental. El cuerpo registra las experiencias de manera procedimental desde mucho antes de la adquisición del lenguaje. Ya hemos dicho reiteradas veces que podemos no tener la historia, el hecho, pero hay una historia a nivel del cuerpo. Yo les daba el ejemplo de mi paciente que yo logré identificar ese procedimiento cuando ella cada vez que tenía crisis, y también explorábamos en eso, sus manos se rigidizaban, empezaba a respirar agitada, se empezaba a contraer su cuerpo, entonces hay toda una lógica, un proceso que ocurre a nivel corporal, que también es una historia que podemos revisar y acompañar, como detenernos en cada uno de esos procesos y no avanzar en esta reactivación, sino que, por ejemplo, no sé, está respirando agitada, entonces antes de avanzar en algo, hay como en esta idea de la respiración, entonces acompañamos a respirar y no seguimos que ese procedimiento que está relacionado con el trauma avance, como automáticamente. Podemos ir interrumpiendo y acompañando procedimentalmente. Dice, el niño se ajusta a las demandas del ambiente en su fisiología, los adultos también, movimiento, su postura e incluso la estructura corporal para asegurar su supervivencia y maximizar los recursos disponibles. O sea, en el fondo la postura dice mucho, también el lenguaje verbal del cuerpo dice mucho de mis experiencias,
Hay ejemplos voy a hablar nuevamente del abuso, pero que emergen muchos ejemplos en relación al abuso. Una paciente que sufrió abuso, después yo entendí, porque ella empezó a entrenar su cuerpo, a sacar musculatura. Y después entendí cómo eso tenía que ver con la importancia de tener fuerza y poder defenderse. Tenía una conexión y ella desarrolló su cuerpo de esa manera. Personas también que han sufrido abuso sexual, por ejemplo, el sobrepeso como una respuesta o ciertos límites, o la ropa que utilizo, la postura, o sea, mucho de eso puede estar conectado también con la experiencia traumática. Entonces dice, este aprendizaje queda fijado de manera procedimental, pudiendo involucrar creencias inconscientes, pero también patrones musculares, posturales, respiratorios o de atención selectiva. ¿Mm? No solo a nivel mental. Las respuestas adaptativas se mantienen en la vida adulta, contribuyendo a reproducir las mismas sensaciones, emociones, pensamientos y vínculos que entonces. O sea, ahí estoy en un patrón que repito una y otra vez de manera automática a propósito del trauma. ¿Ya? El lenguaje de las sensaciones, para muchos un lenguaje muy extraño, pero no para quienes hacemos danza terapia o que trabajamos a nivel corporal. Dice, es fácil de aprender y resulta fundamental conocerlo. Hagamos la excepción cuando hablamos de trauma, no es fácil aprenderlo, pero sí quizá una persona que ha tenido experiencias bien tratantes, no traumatizadas, podemos conocer, entender lo que ocurre a nivel de las sensaciones. Para poder ayudar a un niño o un adulto debemos familiarizarnos antes con nuestro propio paisaje interior y debemos prestar atención a cómo se siente nuestro cuerpo. ¿M? Y las sensaciones deben experimentarse. Muchas personas tienen muchas conductas que están orientadas a no sentir, a propósito del miedo a sentir. Desde el consumo de drogas, de alcohol, por ejemplo, tienen que ver con una respuesta evitativa a las sensaciones. ¿M? Pero las sensaciones debemos experimentarla, sentirla y desde esa experimentación podemos trabajar. ¿M? Sensaciones y emociones no son lo mismo. Las sensaciones describen la forma física en la que siente el cuerpo, libre de interpretación y juicio. En la primera parte, digamos, a nivel de las sensaciones. Cuando una persona presta atención a las señales corporales que registra, puede ubicar sus orígenes. O sea, muchas veces se parte desde el nivel mental, pero podemos partir también desde el cuerpo y desde el cuerpo ir entendiendo lo que está pasando. Y después aparece esta explicación y poner ahí lo que se llama la corteza prefrontal, ponerle palabras. ¿M? Las dificultades emocionales además comienzan con una combinación de pensamiento y sensación. ¿M? Siento algo, lo voy interpretando de determinada manera y ahí aparecen esas dificultades a nivel emocional. Cuando las sensaciones que subyacen bajo las emociones no se sienten, ni se monitorizan, ni se modulan, o si esta capacidad está afectada, los sentimientos pueden intensificarse hasta perder el control. O sea, yo tengo miedo, tengo rabia, pierdo el control con esa rabia, pero no hubo antes un chequeo a nivel de las sensaciones, de lo que fue pasando, todo ese procedimiento previo de lo que fue pasando. ¿M? Las personas están más fuera de sí mismo que dentro de sí mismo. Eso lo podemos ver y trabajar mucho a través de la danza terapia, danza de la vida. Algunas técnicas que no son específicamente solo de mindfulness, pero una de las disciplinas que se transmite, que es la atención plena, que esto se trabaja mucho también en la danza terapia, enseñarle a observar las sensaciones, inhalar profundamente, sentir que vuelves a tu centro, atenderte a ti mismo, estás en mejor posición de ayudar a otros. Ayudar a entender que cualquier sensación poderosa que estás sintiendo está bien, ¿no? Es válida, está permitida y podemos acompañarla y no evitarla. Decirles que el dolor no durará para siempre y que cualquier cosa que estén sintiendo ahora es aceptada. Esto que parece ser evidente no lo es cuando hay traumatización. Esto no va a durar para siempre y está bien. Sentir pena está bien, sentir rabia está bien, sentir miedo está bien. Y ahí en esta función correguladora que comentábamos ayer. Una atención y presencia completa por parte de la terapeuta y un lenguaje reconfortante ayudan al niño o adulto a recuperar el sentido de bienestar. ¿M? Sobre todo cuando el niño o adulto está excitado, vive estrés crónico o se muestra alterado, que es la respuesta al trauma. Y ahí nos recuerda la función del apego, que es esa función de regular, de proteger, regular, corregular, y eso lo podemos hacer en contextos terapéuticos grupales incluso. ¿M?
Y ahora vamos a pasar un poquito a algunas ideas que buscan incorporar la danza como una herramienta poderosa, la danza terapia, en el trabajo de trauma. Aunque no estemos ofreciendo algo específicamente para personas traumatizadas, siempre hay una contribución al trabajo, a la reparación, pero también desde el punto de vista de la prevención, ¿ya? La danza como recurso terapéutico en la sanación del trauma. Como sabemos, el trauma vive en el cuerpo, no solo en la mente. El trauma no solo es lo que ocurrió, sino lo que quedó interrumpido en el cuerpo. Reacciones de defensa que no pudieron completarse. Huir, gritar, luchar. Esto deja una huella corporal, tensiones crónicas, disociación, hiperactivación y congelamiento. Y esto lo podemos ir trabajando desde la danza. La danza reactiva la conciencia corporal y la presencia, permite completar patrones de movimiento defensivo. O sea, incluso pensaba yo en esta paciente que se ponían así sus manos, como hacer ciertos movimientos que permitan moverse desde ese lugar y poco a poco ir generando otro tipo de movimiento. ¿Mm? Facilita el registro somático seguro. O sea, puedo empezar a habitar mi cuerpo sin miedo, ¿m? Desde otro lugar. Moviliza la energía bloqueada. El trauma genera congelamiento, como lo vimos a propósito de la teoría polivagal, o hiperactivación. Entonces, la danza, al involucrar el ritmo, la respiración y la expresión, ayuda a descargar o desbloquear esa energía estancada. Se puede utilizar el ritmo y la repetición para regular el sistema nervioso. Entonces ahí uno puede partir con ciertos tipos de movimientos o elegir uno de los elementos de la naturaleza para ese trabajo. Permite descargar tensiones y liberar emociones encapsuladas a través del movimiento. El movimiento expresivo activa la neuroplasticidad del cerebro, entonces abre nuevas rutas, nuevas posibilidades de aprendizaje porque estamos incorporando nueva información. Facilita la autorregulación emocional, que es tan importante. Las personas traumatizadas muchas veces oscilan entre los estados de hiperexcitación, o sea, ansiedad, pánico, e hipoexcitación. Estamos desde la apatía, desde la desconexión, desde la disociación. Entonces la danza, cuando es cuidadosamente guiada, como es en la danza terapia, danza de la vida, ayuda a encontrar un ritmo emocional más autorregulado. Entonces, desde la danza se pueden explorar cambios suaves entre intensidad y pausa, fortalece recursos con calma, contención, expresión emocional. Se puede crear una coreografía interna donde la persona aprende a reconocer y modular ciertos estados. Yo puedo danzar esta experiencia y acompañarla en esta sensación, en esta emoción, desde otro lugar. Y también mentalmente, en esa reflexión, en esas palabras que le puedo poner a la experiencia. Pero emerge primero desde esa danza. ¿M? Reconstruye la agencia y el poder personal. El trauma muchas veces incluye una sensación de impotencia o de pérdida de control sobre el propio cuerpo, sobre el entorno. Entonces la danza devuelve la capacidad de elegir, de moverse y de ocupar el espacio. O sea, yo puedo decidir y tener esa libertad de los movimientos que hacer, de los movimientos que no hago, del ritmo. Algo básico que en personas traumatizadas no ha sido posible. Ofrece oportunidad para tomas de decisiones corporales, refuerza la propiocepción y el límite corporal, invita a decir sí o no a través del cuerpo. Yo puedo elegir a través de la danza, de la exploración, puedo poner límites a través de la exploración. ¿Mm? Integra el trauma en una narrativa corporal. A propósito de lo que decía Loreto, de lo simbólico. Podemos quedarnos en lo simbólico a través de la danza, del movimiento. La danza puede ser un espacio de resignificación donde la persona no solo está descargando el dolor, transitando a través de la danza esas emociones encapsuladas en el cuerpo, sino que transforma la experiencia en algo integrable o, a propósito del trauma, tolerable e incluso bello. Y ahí está la resignificación, la resiliencia, cómo nos sobreponemos a una situación tan adversa y le damos otro significado. ¿M? Y desde la danza permite expresar historias que no tienen palabras, pero que sí pueden representarse a través de lo simbólico. Integra el cuerpo, la emoción y simbolismo. Abre espacio para la imaginación, para la creatividad, para el futuro. ¿M? Hay una relación terapéutica y contención grupal que es muy importante, que lo hemos hablado también de la parte social, la parte interpersonal, ya que el daño está muy relacionado con la parte vincular.
Muchas veces el trauma implica, como decíamos, también heridas relacionales, entonces la danza es un contexto seguro y vincular que puede restaurar el sentido de pertenencia, la validación y la empatía. Desde la danza se puede ofrecer una presencia compartida, una sincronía corporal. La contención grupal puede crear un nuevo sentido de comunidad. Y esto también uno puede ir viendo qué tipos de ejercicio y exploraciones podemos hacer para promover, digamos, cuál de estos objetivos. El cuerpo se vuelve un puente hacia la reconexión interpersonal, pero aquí, a diferencia de las relaciones de maltrato, a partir de relaciones de buen trato, ¿m? De sentido de pertenencia. Y quise agregar un poquito también, tomar a propósito de la danza la vida, los cuatro elementos. Em, Son algunas ideas, propuestas, y yo creo que hay mucho para crear, y aquí muchos de ustedes llevan mucho más tiempo en la danza terapia, pero son algunas propuestas e ideas, ¿ya? A propósito del elemento tierra, representa la seguridad, el sostén y la estructura, es base para poder trabajar en trauma, creando un espacio seguro donde la persona pueda habitar su cuerpo sin sentirse amenazada, ¿ya? Entonces aquí tenemos los ejercicios de enraizamiento, de sentir el contacto de los pies con el suelo, movimientos lentos, repetitivos, que transmiten estabilidad, que se trabaja mucho en el elemento tierra. Danzas que trabajen el peso, el sostén, los límites corporales, visualizaciones o gestos que conecten con la contención del grupo. Por ahí decía yo, como un abrazo, una caricia grupal, no sé, como hay que echar a volar la imaginación, pero con toda esta base que nos ayuda a entender. Y el objetivo en trauma, estabilizar el sistema nervioso, cultivar seguridad interna, y también estamos promoviendo la capacidad de autorregulación. ¿Ya? Cuando hablamos del elemento agua, el agua conecta con las emociones y la capacidad de moverse con lo que hay, esa capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad. En el trauma, las emociones, como hemos hablado, están congeladas o desbordadas, sobrepasan esa ventana de tolerancia con la que podemos lidiar. Entonces el agua ayuda a reactivar el flujo emocional con suavidad, movimientos ondulantes, circulares y fluidos. Danzas también que expresen tristeza, gozo, nostalgia, o sea, permitir a través de la danza poder conectar con el nivel emocional, con emociones placenteras, pero también darle el espacio, por ejemplo, a la tristeza, pero en un espacio protegido, en un espacio que no desborde. Entonces eso va en el ritmo, en los tiempos. Danza libre que permite explorar cambios de ritmos, de dirección. Y el objetivo en trauma, liberar tensiones emocionales, desbloquear la expresión y restablecer la conexión emocional con el cuerpo. ¿Mm? Ahí sí, el elemento aire. El aire se asocia a la mente, la visión, la ligereza y la capacidad de tomar perspectiva. Permite integrar, narrar y proyectar una nueva historia corporal. Entonces aquí podemos tener el trabajo consciente con la respiración y el ritmo, movimientos expansivos, saltos, giros suaves, visualizaciones guiadas, danza, utilizar algunos elementos, telas, por ejemplo, la improvisación, la parte creativa que invitan al juego, la ligereza, la imaginación. Y el objetivo en el trauma sería ampliar la conciencia, integrar también nuevas experiencias y abrir la posibilidad de futuro, que decíamos que en trauma no podemos visualizar el futuro, nos movemos entre el presente y el pasado. Y el elemento fuego. El fuego es la energía vital, la fuerza de transformación y afirmación. Es muy importante la recuperación del poder y la agencia perdida por el trauma. Y aquí algunas propuestas, digamos, prácticas, movimientos, ritmos intensos, cambios de nivel y de dirección, golpes, pisadas, sacudidas, pulsaciones, danzas tribales o expresivas que despierten esa fuerza interior, improvisaciones que trabajen el sí corporal y la afirmación del espacio propio, de esa libertad, de ese empoderamiento también. Y objetivo en trauma, recuperar la energía vital, activar el deseo de vivir y la fuerza para transformar el dolor, que tiene que ver con la capacidad resiliente. Y en resumen, pueden haber más. Estos son los que yo estoy planteando a nivel somático, de una reintegración corporal desde el placer, la seguridad y el enraizamiento. A nivel emocional hay una liberación de emociones bloqueadas a través del cuerpo y el símbolo.
Simbólicamente hay una transformación del trauma en sentido, belleza y sabiduría ritual, tiene que ver con la resignificación y con el trabajo de quedarnos en lo simbólico. Vincular, hay una reparación del daño relacional mediante la presencia grupal amorosa, vital reconexión con la fuerza, la creatividad y el gozo de estar vivo. ¿Mm? Y ahí estamos. Estamos listos con la presentación para dejar unos minutitos para poder conversar. Voy a dejar de compartir. Me apuré un poquito al final, pero es que quiero que quede un espacio para poder conversar y bueno, ahí se generarán otras instancias, pero abro el espacio ahí para comentarios, reflexiones, preguntas. Laura, quería ¿Sí? compartir un poquito una experiencia que tuve con, con una bailarina, que era Ya. bailarina de danza académica, y le costaba mucho esto otro, ¿no? Como la parte de la improvisación libre, de la expresión corporal, de entrar en este estado más lúdico. Y entonces la experiencia de entrar en este otro estado era para ella como más desestabilizadora a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces había que llegar tanto a ella como a otras personas que tienen otra estructura desde otro lugar, como todo lo que era como respira profundo, no, porque era como, ¿cómo se respira profundo? Como todo Mm. pasa mucho, por cierto, como por esa racionalidad, por la estructura, viene como desde todo un camino, entonces pensaba también cómo ir observando ese caso a caso, ¿no? Sí, Como, porque claro, a veces creemos que esta maravilla nos puede, le puede servir a todo el mundo ya, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo observo? Como decías tú, esto del protocolo de las necesidades especiales, quizás a veces es como algo que tiene que ir sí o sí, como tengo que sí o sí observar cómo viene, quién es, todo esto de percibir al otro, a la otra como, como todo un relato que trae, que es, sí, como de dónde sí. yo llego. Sí, qué interesante. Hay personas, probablemente nosotras mismas, que el lenguaje de la danza nos acomoda, nos invita, pero claro que hay personas que les puede desestabilizar alguna, incluso actividad. Entonces, claro, decíamos esto de las entrevistas. Bueno, a veces uno tiene una sesión única, a veces, no sé, por distintas razones no podemos hacer esa entrevista, pero intentar quizás tener algunos antecedentes previos podría ayudar. Y en el momento yo creo que es la flexibilidad para ajustar, digamos, el plan A, B y C, si a alguien le cuesta más, entonces sí, bueno, entonces tú puedes partir haciendo esto, o quizás tú le invitas a hacer algún movimiento, como decía en una parte, como movimientos repetitivos. Entonces a lo mejor esa persona primero puede empezar con ciertos movimientos que tú invitas, no sé, utilizar los movimientos esenciales, por ejemplo, repite esto, como adaptarse a la necesidad de esa persona, porque claro que puede ser una pérdida de control para algunas personas. Entonces esa información previa a veces no la tenemos y nos toca como la flexibilidad del momento, pero si tenemos un grupo fijo, aunque no sean con necesidades especiales, creo que es súper bueno tener esa entrevista previa para ver en el fondo con qué grupo me estoy enfrentando. Yo creo que eso pasa lo que tú dices, yo creo que igual es bien importante. Hay personas que les cuesta mucho. O, por ejemplo, iba a ir a realizar un trabajo con personas en situaciones de adicción. Mm. Y me decían ahí los cuidadores y la gente que trabajaba ahí que no ocupara nada muy simbólico, muy etérico ni muy espiritual. Era todo lo contrario, ¿no? Entonces, tenía Claro, que ser todo muy concreto, muy como para no llevarlo justamente a esta cosa como evasiva, como afuera de sí mismo, sino que había que estar muy como en el cuerpo, en el aquí, en el tacto, con los pies bien en la tierra. claro, qué Entonces, importante adaptar la sesión al grupo con el que uno trabaja y ojalá tener esos antecedentes para saber y ajustar. Lo que encuentro interesante es que la danza terapia, la danza terapia de la vida como que te da esa libertad y uno puede armar y crear en base a la necesidad de ese grupo en particular, pero tener eso presente, con quién me estoy enfrentando.
Loreto. Sí, me interesa mucho el tema de lo ético. ¿Cuándo derivar? ¿Una danza terapeuta debería derivar? Cuando se encuentra Mm, con qué sintomatología o qué clínica, o sea, qué experiencias que relata una persona. ¿Cuándo se debería encender como la luz roja de, esta persona es necesario ya claro, no derivarla a un profesional experto en trauma o que detectemos algo que nos diga, claro. este es el Y momento eso es de bien derivar. importante. Yo creo que hay dos puntos importantes. Uno, como a nivel de síntomas, como la parte biológica, como puede que aparezca o no, como en la sesión de danza terapia o que sea en un comentario en el círculo de reflexión, pero cualquier, no como, no estoy durmiendo, llevo 2 días sin, ¿te fijas como ese funcionamiento básico debiera estar? Mm. Hay personas que bajan de peso, entonces están muy delgadas, son síntomas que podemos o no verlo en danza terapia, pero el otro es la desregulación, es la desregulación, como que nosotros pueden emerger emociones, sensaciones, pero uno puede responder a esa contención grupal, puedo tener la posibilidad de expresarlo, en la sesión puedo llorar, puedo conectar, pero pareciera que a veces hay personas que se salen de esa ventana de tolerancia, como hablamos de esto de hipoactivación o hiperactivación, por ejemplo, alguien que se activa demasiado a propósito de la respiración, esto que me pongo así, esta misma sensación de que el cuerpo se apoderó de mí, como eso lo puede explorar uno ahí, entonces uno dice hay una desregulación mayor, entonces probablemente esta persona necesita acompañar esto con una psicoterapia o con fármacos también. Y estar en condiciones para asistir también a las sesiones de danza terapia. Pero tiene que ver con la desregulación y los síntomas básicos como biológicos en el fondo. O sea, mira, no estoy comiendo. No, entonces, partamos por eso. Tienes que dormir, tienes que comer y después venir a la sesión de danza terapia. Ya, entiendo. Muchas gracias. Súper. De nada. ¿Alguien más quiere comentar algo, alguna inquietud, alguna reflexión? Por ahí, Ros. Dale. ¿No se escucha? No, no se escucha. No se oye. Sí, está sin audio. ¿Ahora? Ahí sí, ahí se escucha. Ya, ya, súper. Yo quería comentar una experiencia que tuve, Mm, igual en otro reemplazo que previo al que estoy ahora. Me tocó en un hospital de día. Y en ese hospital de día, bueno, para quienes no saben de qué se trata, el hospital de día es un proceso de transición como para las personas que están con afecciones psiquiátricas graves. Entonces, como para no llegar a una hospitalización de larga estadía, o bien personas que vienen de la hospitalización de larga estadía, para que puedan volver a adaptarse a su vida cotidiana, ¿ya? mm, Esto es completamente voluntario, pero es agudo. Ya tienen 2 sesiones semanales de psiquiatra y psicólogos. ¿Ya? Y aparte que hay todo un equipo multidisciplinario, está la enfermera viendo la medicación, es mm, muy agudo, ¿ya? Es un tratamiento intensivo como unos 3 meses, pero ambulatorio. Entonces las personas van a estas actividades y vuelven, pero están toda la mañana y gran parte de la tarde haciendo actividades, talleres, y mientras están en las atenciones. Y en eso yo ofrecí, dije, bueno, aparte de psicóloga, soy danzaterapeuta y el método que yo utilizo abarca estas áreas. Ya me dijeron entonces, era cortito el reemplazo, pero todo fue muy full. Y dije, ya, puedo hacer 4 sesiones, porque pensé, ya, quiero que pasen por todos los elementos. Lo adapté porque habían personas también que tenían alguna sintomatología de habían distintas áreas, por ejemplo, varias personas que estaban ahí porque tuvieron intentos suicidas, por ejemplo, personas que tuvieron algunos síntomas psicóticos. Entonces, yo dije, ya, lo voy a adaptar como para ir viendo que no afecte a nadie, pero que también sea un aporte. Ya, y hice las 4 sesiones. Hice todo el proceso como más acotado, como para una hora más o menos, o un poquito menos. Y en la última sesión me sorprendió que cuando vimos el tema del fuego, realmente las personas que estaban ahí, ¡fum! Encendieron esas llamas, que algunas tenían como, desde lo metafórico que yo les digo, tenían como esa llamita que se estaba ahí como mm. apagando, estaban como en los últimos momentos, pero así como tratando de mantenerse.
Y ese día de verdad para todos fue súper potente. Yo sostuve toda esa situación y incluso unos funcionarios también participaron y dijeron, wow, como que de verdad se generó ahí algo que de alguna forma estaban buscando en el lugar, pero que estaba dentro de sí mismos. Mm, Y prácticamente fue como la última sesión y casi ya mi despedida como 2 días después, pero eh, me gustó mucho ahí. Fue como una transición prácticamente el ir pasando por los distintos elementos e ir entendiendo estas sensaciones en su cuerpo, ir integrando los elementos y al llegar al fuego fue como ¡pum! Se reencendió eso que estaba, siempre estuvo dentro de sí mismo. mm, mm. Y Esa me sesión alegró fue haber bastante sido bien. facilitadora de ello. Mm, mm. Ujú, Qué bonito, Ros, gracias por compartir esa experiencia. ujú, Em, a veces, en este caso, a pesar de que tú decías, no sé, personas con intento suicida previo, uno podría decir que complejo, como, pero uno también va adaptando a los lugares, a los contextos. Fue un proceso también, porque fueron 4 sesiones, entonces te da más espacio para ir acompañando de a poco. A ujú, veces se puede recomendar, no sé, podrán ser, me imagino, 2 terapeutas, dependiendo de la cantidad de personas, de las necesidades, pero ujú. muchos de estos pensaba de estas intervenciones no incorporan el cuerpo y Claro. tienen Ujú, múltiples en las residencias también del Sename, pues está el psiquiatra y enfermera, está el educador de trato directo que les ve la rutina, terapeuta ocupacional, pero no hay actividades que trabajen el cuerpo. Entonces creo que esto es muchas veces resulta ser quizás una sorpresa, sobre todo porque además uno dice danza terapia, como que pero genera muchas cosas que uno puede ir viendo. Entonces, creo que es importante ahí como Loreto. En un sentido más práctico, tú desde tu posición, ¿cómo nos recomiendas entonces acercarnos a esos espacios y promover? Mm, Em, Dado que, por ejemplo, desde el sistema público de salud, como no está la danza terapia reconocida como ninguna, ¿no? Ninguna de las terapias de las artes, ni ninguna, más que las tres oficiales que hay reconocidas. Em, ¿Tú crees que nosotros podríamos ir a un hospital de día y decir, o sea, no nos pueden contratar? O cómo funcionaría eso a nivel práctico, concreto? ¿En ¿Cómo, cómo cómo, se podría como cómo, ofrecer en cómo el fondo? ofrecer? Sí. Claro, es que yo creo que ahí va quizás la justificación, porque es muy desconocido a lo mejor la danza terapia, pero aquí, por ejemplo, con lo mismo que hemos visto, hay tanta justificación teórica incluso de por qué esto podría ser beneficioso en estos espacios. Entonces quizás van una buena justificación técnica de por qué, explicar también por qué hay mucho desconocimiento. Y lo otro es lo que tú siempre planteas, Loreto, es como voy a trabajar con tal grupo, entonces yo necesito conocer a las personas o el lugar, qué tipos de trastornos o dificultades estamos hablando. Entonces la danza terapia tiene todo nos permite ajustar, pero creo que antes hay que saber justificar porque resulta ser muy desconocido. A mí también me pasa, por ejemplo, estaba viéndolo para los colegios que de mis hijas incluso y danza terapia, yo decía, pucha, no sé, si digo taller de expresión corporal, decía yo, y danza creativa, es lo mismo, digamos, estoy cambiando el nombre. Entonces creo que va en esa explicación de que en el fondo muestre por qué sería beneficioso en esos contextos. ¿Mm? ¿Ros? Yo, de hecho, eso fue lo que hice, como lo planteé. Lo expliqué en ese momento, pero como todo fue muy rápido, al final, como antes de irme, les hice una presentación de qué se trataba. Y lo dividí con respecto a cada nivel del ser, ¿ya? Lo dividí, pero con justificación, que es como ya a nivel físico con respecto a la danza y la terapia como tal. ¿Ya? Mm, Entonces, a nivel físico pasa esto en nuestro cuerpo y estos beneficios pueden haber, como desde súper concreto, por ejemplo, minimiza incluso la presión arterial, por lo tanto, previene enfermedades cardiovasculares, ya, todo muy así. Y después, mm, desde la parte emocional, esto otro, ya, lo sabido y lo interior también, dentro del cuerpo. Eh, lo
Todas las áreas, desde la parte más mental, como esto mismo de antecedentes de que la neuroplasticidad, Mm. el hecho la materia gris, la prevención de Alzheimer, como desde todo eso, y desde la parte más espiritual también con elementos que van en torno a meditativos, como por las áreas que también va abarcando. Una parte más meditativa, una parte más de exploración, de expresión, y cómo esto se va incorporando también en esos aspectos propios de la persona, que en sí ese conjunto de cuatro Mm. es lo que hace que esto sea, al final es como todos estos beneficios. Yo pensé como entre mí, como, ¿en serio se los van a perder? O sea, yo puedo Mm, facilitarlo, claro. Es como que eh, hay que venderlo un poco, pero aprovéchenme. y justificarlo en el fondo, sí. Fue como, ya, démosle, pues me dijeron. Entonces, eso. Como que lo tuve que dividir para que pudiesen irlo comprendiendo en las distintas aristas. Mm. Eso. Sí, es un muy buen ejemplo ahí de cómo lo hiciste tú. Ujú. Bárbara. Y que un poco enlazando dos cositas, una del tema de derivar, ¿cierto? Como a personas, a terapeutas, a psiquiatras o psicólogos especializados. En mi caso, por ejemplo, con todas las personas que trabajo, suelo preguntarles si están en terapia, siempre. Mm. Como creo que lo hablamos incluso alguna vez en este en vivo que tuvimos, de Mm. cómo de pronto hay como una especie de miedo o una cosa cultural como de que la terapia es para cierto tipo de personas que tienen algún trastorno o algo así, y las otras no. Como, como lo terapéutico en realidad es una herramienta que nos sirve a todas las personas, ¿no? A ciertos tipos de personas, ¿no? Entonces, quizás yo lo abordo desde ese lugar, como, ¿y en qué terapia estás? Así como También, claro. no, mi terapia es esta, ¿cuál es la tuya? O sea, como parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, de nuestra experiencia de vida, como quien estudia, ¿no? Como es parte Sí. del conocerse a sí mismo. Eso por un lado. Entonces, como que siempre derivo a todo el mundo, como si, pues, si llegan a mí es porque están buscándose. Entonces, desde ese lugar también siempre derivo, porque yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, entonces sí o sí siento que tengo esa responsabilidad. Eso por un lado. Y por el otro, lo mismo que al momento de presentar una propuesta, como hay mucha cosa como reacia, como de danza terapia. Ah, pero esto es terapia. Mm. Entonces no, porque como es terapéutico, entonces no. Entonces yo explico como, bueno, que lo terapéutico no es solamente para tratar problemas, Mm. eh, sino que es para hacernos bien, o sea, como a Mm. todo tipo de personas. O sea, es solo como ya por ser danza nos hace bien. Y ahí como que se entra distinto. Y siempre me piden que le cambie el nombre en todas partes. Sí, En todas partes. mira, que si bien es algo que aporta tanto, pero la danza también, hay personas como nosotros probablemente no escucha danza y guau, pero muchas personas, no, no, yo no me muevo, yo no va, entonces, y terapia también, no, yo no necesito terapia, entonces, qué complejo, requiere mucho ese trabajo de mostrar realmente, justificar lo que significa, como cuántos beneficios puede tener. Y lo otro que tú decías, Bárbara, a veces uno no sé, por razón a lo mejor no hace una entrevista con cada persona que va a ir a ese encuentro. A mí me es útil y lo uso también para la práctica clínica. Tengo una pauta, no sé, por qué buscas venir a este espacio, si es de danza terapia, has ido a terapia, si tiene alguna enfermedad, si toma algún, no sé, como ciertas preguntas que al menos si ahí aparece algo relevante uno lo puede tener en consideración o si es necesario hacer una entrevista, pero puede resultar útil como tener una pautita ahí como para alguien que se va a inscribir a, sobre todo si son varios encuentros, digamos, como un proceso, tener una pauta ahí, si ha ido a terapia o si está en terapia, por ejemplo, sería un antecedente relevante. Mm. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Ya estamos ahí en la horita.
Entonces, yo quería comentar, bueno, agradecer primero la confianza, agradecer a la asociación, a Loreto por este espacio. La verdad es que yo estoy muy encantada por una parte, con mi trabajo terapéutico como psicóloga, pero la danza me ha mostrado un camino profesional y personal también. Siempre amé la danza desde pequeña y yo pensé que necesitaba otra vida para danzar, como que ya no había estudiado danza. Y cuando encontré la danza terapia, dije: "Ahora entiendo todo, no se trataba de estudiar danza, se trataba de esto". Entonces estoy ahí como encantada, enamorada de esto. Entonces quiero seguir como profundizando, incorporar la danza, el trabajo corporal. Me ha sido difícil porque en la consulta los pacientes llegan, pero cuando se habla de danza terapia tengo que estar yo buscando a la gente, invitando, pero no importa, y voy a seguir y poder contribuir en lo que sea que aporte a este trabajo terapéutico en general, pero aportando desde la danza terapia, danza de la vida. Así que agradecer y mostrar esa gratitud también con todos estos aprendizajes. Bueno, Ujú. nosotras también, que estamos aquí parte importante de la directiva, junto con Evelyn Klein, Bárbara Soto, Macarena Palmero y Felipe Berríos, que también están presentes de alguna manera aquí, que creamos este espacio, escuchando a las peticiones también de nuestra comunidad, de lo que les interesaba formarse, y decirles que les vamos a enviar también una encuesta de satisfacción, Sí. para que también pongan ahí qué otro tipo de cursos creen que les puede ayudar también en su camino como danza terapeutas, danza de la vida. Entonces, como seguir nutriendo, seguir, como dice el título de este nuevo espacio de formación, Escuela de Formación Continua. Así es que bueno, pues vamos a despedir esta sesión. Si quieres cerrar tú, Laura, o... Ya, Sí, ya. vamos a ir a nuestro corazón. Vamos a agradecer por este espacio de aprendizaje, de conversación. Y vamos a elevar nuestros agradecimientos hacia lo más sagrado. Mm. Poco a poco pueden ir, cuando cada una lo sienta, abriendo sus ojos. Mm. Muchas gracias, muchos cariños a todos ahí. Nos vemos pronto. Eso. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, Gracias a chao, ti. chao a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao.